Capítulos propuestos para hoy eran del 15 al 20. ¿Sí? Recuerdan que yo en una de las clases de Zoom le dije de que tuve que hacer una modificación porque hubo un día que no pude llegar a dar un capítulo, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es que hoy trabajemos los capítulos 15 al 20, el lunes 21 a 24, el 13 de abril, que sería el otro lunes, del 25 al 28, y el 20 sería el último examen de esta materia y ya terminaríamos, si Dios quiere, ¿sí? ¿Cuándo es el 20? No, 20. 20 de abril sería el último examen. ¿Sí? Tenemos entonces hoy del 15 al 20, el lunes del 21 al 24. Mi idea es mandarles un trabajo práctico más ese lunes, ¿sí? Pero no tan largo quizás. ¿En serio? ¿Eh? Sí hay. Ezequiel tiene ahí la clave. Quiere el wifi, Luca. El 13 de abril, 25 al 28, y el 20 sería el examen. Hablando del trabajo práctico, ¿les sirvió? ¿Para el examen algo? Ah, claro. Ajá, está bien. Igual ese era si los patitos se no entendí nada. Está bien, bueno. Está bien. ¿Y vos, Carmen? Después del examen, ok. Pero al haber hecho el examen, o sea, lo mismo, hiciste el examen primero, después del trabajo, ¿les sirvió en algo? ¿Pudieron recordar? Ajá, ok. Hola, Isabel, buen día. Bueno, era básicamente la idea de poder, de ayudarlos un poco más por ahí, y sería como una guía de preguntas en relación, bueno, a la lectura que se venía trabajando, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar entonces, ¿sí? Capítulo número 15. Seguimos hablando acerca de la ética cristiana, ¿no? Y bueno, estos capítulos, a partir del 15, van a hablar de algunos de estos problemas, ¿no? Los cuales nosotros como creyentes nos vamos a encontrar, ¿sí? Decisiones éticas, va a decir el material, que cada creyente va a confrontar en algún momento, ¿sí? Estamos en el capítulo número 15, y ese capítulo se llama El cristiano y los problemas del género, ¿sí? Como introducción acá el texto nos va a decir, ¿no? Cuatro asuntos específicos que se van a trabajar en estos capítulos: el cristiano y los problemas de género, que es el primer capítulo, el 15, el cristiano y la sexualidad, que es el capítulo 16, el cristiano y la homosexualidad, y el cristiano y el matrimonio, divorcio y segundas nupcias. ¿Sí? Esos son los temas que se van a trabajar en estos capítulos. Lo que me pareció interesante es lo que dice después, la última oración de la introducción, que no va a ser un intento para conferir por mandato lo que uno debe creer, sino más bien un intento para entender claramente el número mayor de los pasajes de la Escritura relacionados con dichos aspectos y con el carácter de Cristo y el corazón de Dios. Entonces, en los capítulos, ¿no?, que vamos a trabajar hoy, se van a mencionar muchos pasajes, ¿no?, bíblicos que tenemos en la Escritura, que van a hablar justamente, ¿no?, del carácter de Cristo y el corazón de Dios en relación a estos temas. ¿Qué es lo que dice la Biblia, ¿no? ¿Qué es lo que dice Dios en relación a estos temas? En relación al problema de género, ¿sí? Va a decir, y arranca el texto diciendo, que se ha convertido en el centro de atención pública en los últimos años. Aún uno puede decir que la historia de la Iglesia en general no es tan diferente de la cultura occidental. Y más abajo va a decir que este capítulo lo que va a mirar van a ser algunos puntos teológicos y luego algunos puntos escriturales específicos relativos al género. Y va a volver a hablar acerca de la imagen y semejanza, ¿no?, de Dios, y menciona Génesis, ¿no?, ese capítulo que también se trabajó en otro capítulo, Génesis capítulo número 1,
donde habla acerca de cómo es que Dios nos creó, ¿no? La creación, que nos hizo a imagen y semejanza, y va a decir que hombre y mujer, ¿no? Los creó Dios. Y va a hablar de eso, ¿no? ¿Cuál es la imagen de Dios en los seres humanos? Y va a decir algo fundamental. Va a hablar acerca de la unidad y de la diversidad, ¿sí? Del masculino y del femenino, porque estamos hablando del género, ¿sí? ¿Qué va a decir? De que tanto hombre y mujer, ¿no? Tienen una unidad, es lo mismo, para Dios somos lo mismo, pero somos diferentes, ¿no? Esto no va a querer decir de que por ser hombre va a ser más, ¿no? Que por eso que arranca el texto diciendo como que en la cultura, ¿no? Uno generalmente dice, bueno, el varón, ¿no? Es más, no. Para Dios, hombre y mujer somos iguales, nada más que si estamos en esa diversidad que cumplimos funciones diferentes. Básicamente es lo que va a decir el texto. Entonces, esas palabras son importantes, ¿sí? Porque el texto va a enfocarse en eso, en la unidad y en la diversidad, y va a relacionarlo con la Trinidad de Dios, ¿sí? Porque va a decir de que Dios es uno, pero en tres personas. Va a hablar de unidad, de uno en esencia, pero los tres que cumplen diferentes funciones. Lo va a relacionar con eso, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Hay el último párrafo, ¿sí? Yo no sé qué página tienen ustedes. ¿Qué página tienen ustedes? Estoy en el capítulo número 15. ¿Cuál? 247. Bueno, abajo de todo dice, la imagen de Dios y el varón y la mujer se convirtieron en los paralelos para entender el significado de la imagen de Dios. Aquí está la hermosa verdad que es probada en este pasaje en particular. Dios mismo no existe en aislamiento o exclusivamente solitario. Él existe en la Trinidad, comunidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él existe eternamente en el gozo y la riqueza del compañerismo comunal, una sociedad trinitaria. Es entonces la naturaleza de Dios, la naturaleza comunitaria de Dios, que es reflejada como la imagen de Dios en los seres humanos, ¿sí? Después más adelante va a hablar acerca de la relación, ¿no? Que así como Dios no es un Dios solitario y que existe en comunidad, y hablando de la Trinidad, nosotros vamos a reflejar eso también como seres humanos, ¿sí? Pero quiero que quede claro esto, ¿no? Es lo que habla acerca de la unidad y de la diversidad, ¿sí? Unidad se refiere a que en esencia somos iguales, tanto mujeres y varones, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza a los dos. Pero en la diversidad es que cada uno cumple funciones diferentes, ¿sí? En algún punto somos diferentes, pero no quiere decir de que porque seas hombre o porque seas mujer va a haber, o Dios te va a ver, ¿no? Bueno, el hombre superior, como generalmente en la sociedad se ve, y la mujer inferior. No, para Dios somos todos iguales, hombre y mujer, en esencia, somos creados a su imagen, somos iguales, pero sí en diversidad somos diferentes, ¿sí? Bien. Más abajo va a hablar y va a decir de que Dios no hizo a Adán y a otro Adán, ¿no? Dios hizo a una mujer, ¿no? Dice, Dios hizo a Adán y a Eva, no a Adán y a Steve. Y la razón es encontrada en la diversidad y distinción de género que refleja la propia esencia de Dios. Y ahí vuelve a hablar acerca de la Trinidad otra vez, ¿no? Esto que decíamos hace un momento. Así como en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno en esencia, ¿sí? Pero a la misma vez singularmente diferentes en función, por lo tanto, hay ambas, unidad y diversidad entre el masculino y el femenino, ¿sí? Ese como que sería el párrafo que cierra todo esto de la cuestión de género y cómo se relaciona con la Trinidad, ¿sí? Uno, unidad en esencia, porque Dios nos creó iguales, no en función de esencia, pero en diversidad en relación a la función que cumple cada uno, ¿sí? Al igual que Dios. Dios, uno en esencia, pero dentro Padre, Hijo, Espíritu Santo cumplen diferentes funciones, ¿sí?
La última oración que menciona el texto y que me parece interesante también, es imponentemente hermoso entender que la imagen de Dios también se define en términos de género, unidad con diferencia y diferencia con unidad, ¿sí? Estamos hablando acerca de la imagen de Dios que se refleja también en términos de género, unidad, diferencia, diferencia, unidad, ¿sí? Traten de relacionarlo con esto de la Trinidad, porque el texto hace énfasis en eso, ¿sí? En cómo es que eh, esta cuestión de género también se ve reflejada en la imagen de Dios, en relación a la Trinidad. Dios uno, como dije recién, esencia uno, pero diferentes funciones, ¿sí? Al igual que la humanidad. Hombre, mujer iguales, unidad en esencia, pero diversidad cumplen diferentes funciones, ¿sí? Avanzamos entonces, el siguiente subtítulo va a hablar acerca del problema de la relación. Fíjense que en los capítulos previos, ¿no?, a esta segunda unidad, también hablamos acerca del amor, ¿no?, de cómo uno se relaciona con el prójimo, con los vecinos. Bueno, acá vuelvo a hablar otra vez de la relación, ¿sí? Y va a mencionar a un profesor, el texto, un tal Daniel Migliore, perdón. Y este señor dijo: la existencia de las criaturas humanas en relación a la forma paradigmática de lo que es la coexistencia del masculino y el femenino refleja la vida de Dios que vive eternamente, no en existencia solitaria, sino en comunidad, ¿sí? Palabras importantes de ahí, que Dios no existe solitario, ¿sí?, porque es un Dios en tres, sino que existe en comunidad, y va a hablar acerca de las relaciones, cómo nosotros nos relacionamos como seres humanos con los demás, ¿sí? Pero fíjense que después va a hablar otra vez del pecado y va a decir de que la caída deformó algo de la imagen de Dios, ¿no?, en nosotros, pero la caída no eliminó por completo esa imagen. Aún hay hombre y mujer hoy, pero también hay alienación y problemas. Y después van a tener ustedes ahí algunas implicaciones, ¿no?, para la reflexión teológica, porque habíamos dicho de que este capítulo va a hablar de eso, ¿no?, de cuestiones teológicas, ¿no?, y escriturales que van a hablar acerca de estos temas. En este caso estamos hablando del género, una cuestión de género. Ustedes ahí tienen cuatro puntos, ¿no? Vamos a ir leyéndolos de a poco. Es la pregunta que dice: ¿cuáles entonces son las implicaciones de todo esto para la reflexión teológica? Primero, debido a que el género refleja de alguna manera la imagen de Dios en la humanidad, uno no debe buscar destruir esas distinciones entre lo masculino y lo femenino. Y fíjense que ahí va a decir que no sugiere que existe sexualidad en Dios. O sea, Dios no es ni hombre ni mujer, Dios es espíritu, no hay sexualidad en él. Pero el hecho de que no exista sexualidad no significa que nosotros tenemos que eliminar esas distinciones entre masculino y femenino, ¿sí? Porque somos diferentes. Como dije, somos uno, sí, en esencia. Y Dios nos ve a hombres y mujeres iguales, pero en función cumplimos funciones diferentes. Entonces, así que es claro que los intentos del unisex, ¿no?, son realmente ataques a la imagen de Dios, ¿sí? Segundo, debido a que el género refleja de alguna manera la imagen de Dios, uno no debe pensar que un género es inferior al otro, ¿sí? Así como uno no debe considerar a ninguna persona de la deidad como inferior a otra. Recuerden que relacionábamos la cuestión del género con la Trinidad, ¿sí? Vieron que yo lo repetí hace un momento, dije Dios uno, pero en tres personas que cumplen funciones distintas, entonces por eso se relaciona al género. Somos uno en esencia, hombres y mujeres, pero cumplimos diferentes funciones. Y eso no se tiene que romper, porque ¿de qué dice acá? Que así como en la deidad de Dios, su Trinidad, ninguno es más que el otro, sino que es igual, en el caso de mujeres y varones no tenemos por qué pensar, bueno, hombre mejor, mujer inferior, ¿sí?
Los seres humanos son de igual valor y sustancia ante Dios, sea este varón o mujer. Tercero, porque el género refleja la imagen de Dios, uno debe esforzarse más cuidadosamente de asir, ¿sí? Asir, un sinónimo de asir sería como agarrar o tomar, ¿no? Entonces, se nos invita a que nosotros deberíamos agarrarnos, ¿no? Y tener en cuenta esta distinción y la unidad que refleja la imagen de Dios y relacionar todo esto a la práctica cristiana. Y en cuarto lugar dice, las preguntas de sumisión y autoridad se enfocan aquí. Dentro de la Trinidad, sumisión no es una palabra de mala significación. Esta es una palabra utilizada sobre Jesucristo en referencia al Padre. Dentro de la relación masculina y femenina, Pablo parece que usa estas mismas clases de términos funcionales. Parece que en el lugar sí que hay prioridad de función, pero nunca prioridad de esencia, ¿sí? Así como Jesús no estimó el ser igual a Dios porque era de la misma esencia como Dios el Padre, de igual manera son las hembras, dice ahí, de la misma esencia igual que son los varones ante Dios, ¿sí? Entonces, son todas reflexiones teológicas en relación al tema. Y toma este pasaje, ¿no?, que se mencionaba acá, y habla, ¿no?, de que Jesús no estimó el ser igual a Dios porque eran de la misma esencia, como Dios el Padre, de igual manera son las hembras de la misma esencia, igual como los hombres ante Dios. En esencia, sí, tiene que quedar claro eso, en esencia somos iguales, pero cumplimos diferentes funciones, ¿sí? Y también otra cosa que tiene que quedar clara es que ninguno es inferior o superior al otro, sino que delante de Dios somos iguales, ¿sí? Bien, ¿qué más? Fíjense de que la última oración va a hablar de la iglesia, ¿no? Y de que como así Dios ve a todos los seres humanos como iguales, dentro de la iglesia cada hermano cumple una función diferente, ¿no? Entonces nosotros no tenemos que por ahí decir, bueno, el que canta, por decir algo, es superior al que limpia los baños, por ejemplo. Entonces lo va a relacionar con las relaciones en la iglesia, ¿sí? Porque para Dios todos somos iguales en esencia, ¿sí? Pero sí cumplimos diferentes funciones. Por eso es que lo relaciona con la Trinidad, ¿sí? Bueno. Después, ¿cómo deberían relacionarse los hombres y las mujeres cristianos? Y ahí va a ser como todo una cuestión, ¿no?, de debate, si se quiere decir de una manera, porque va a tomar el pasaje conocido de Pablo, en donde le hablaba en particular a una iglesia y decía, bueno, las mujeres, ¿no?, cómo se tienen que comportar, que con vestidos no ostentosos, con peinado no sé qué, que tiene que estar callada, etcétera, etcétera, etcétera. Y que muchos por ahí en la actualidad toman ese pasaje y lo llevan literalmente y como que la mujer no exactamente. También. Entonces, invita a hacer un análisis del contexto, ¿no? Porque a quién Pablo le estaba hablando, a qué clase de mujeres le estaba hablando. Supuestamente eran unas mujeres que por ahí llevaban una vida desordenada, hablaba acerca de que la forma de vestir representaba su estatus, ¿no? Y habla de la diferencia entre griegos, romanos, judíos, la ropa que usaban, la ropa que no. Entonces, invita, ¿no?, a que se haga un estudio del contexto en sí, porque si uno lo agarra así por arriba, ¿no?, dice, bueno, entonces la mujer que se quede callada y que le pregunte en la casa al marido, porque supuestamente era como que Pablo les invitaba a que pregunten en la casa porque habían otros tipos de problemas. Yo me las imagino entonces a esas mujeres todas re ansiosas, ¿vieron? Como que queriendo saber todo y preguntando. Entonces, no, preguntarle mejor a... claro, preguntar mejor en... Claro, preguntar mejor en casa, que hay otras cosas por ahí que para solucionar. Entonces, el texto es interesante, no lo vamos a leer ahora todo. Los invito a que los que no lo leyeron lean y encima lo tienen que leer con detenimiento, porque en su momento les había mencionado, como está traducido el libro, por ahí hay algunas palabras o comas que por ahí te hacen medio como dudar lo que va diciendo. Entonces
leerlo con tranquilidad, o sea, destinarle el tiempo, ¿no? Sentarse, y como les había dicho en su momento, con la Biblia, con un diccionario, buscar sinónimos de las palabras también, porque parece todo muy enredado, ¿no? Y yo no me quiero meter en profundidad con el tema porque es muy amplio. Sí, menos mal, menos mal que sí. También, exactamente. Sí. Sí, adentro de la iglesia, sí. Que después dice que sí, que podían profetizar y demás, que podían hablar en voz alta. Es más, habla de una mujer en particular que él hace mención, que ahora no me acuerdo cómo era el nombre, que creo que empezaba con J el nombre. Junías, ahí está, Junías. O sea, habla de esta mujer y la tiene como en alta estima. Entonces, habla de esto, ¿no? De que no era que Pablo estaba en contra de las mujeres, sino que les hablaba a estas en particular, como dice Carmen, porque estaban teniendo una vida que no, había que acomodarlas en cierta manera, ¿no? Me gustaría, sí, antes de la conclusión del capítulo, hay una pregunta que dice, ¿cómo trata uno con esto en el siglo XXI? Pero Romina, vos querías decir algo, que habías levantado la mano. Ya oh. Oh. Tenía que ser momento. Se le fue la idea de la mente. Bueno. Es más, si ustedes miran todo ese este apartado, ¿no? Que habla de cómo es que se tienen que relacionar los hombres y las mujeres cristianos, va a mencionar muchos pasajes, ¿sí? De cómo un pasaje estaba relacionado con el otro también. Va a mencionar a 1 Timoteo, Corintios, ¿sí? Efesios, Colosenses. Recuerden que se está haciendo como una reflexión teológica de estos temas. Es el propósito de este apartado, ¿sí? Hacer una reflexión teológica de estos temas, que es lo que dice la Biblia, ¿sí? Bueno, les estaba diciendo entonces, está la pregunta, ¿cómo trata uno con esto en el siglo XXI, ¿no? ¿Vos, Luca, querías decir algo? Y una de las cosas que yo había estudiado, que había estudiado, porque obviamente hacía ruido, ¿no? Porque parece que suena fuerte, ¿no? Sí. Y pues, no permite que la mujer enseñe. Claro, entonces yo qué estoy haciendo acá, ¿no? No, pero lo que es interesante que Pablo en ese momento les da un argumento teológico. Y eso de alguna manera pareciera que iba el tema del aspecto social de la mujer. Pablo dice, porque Dios hizo primero al hombre y de la justicia del hombre hizo a la mujer. Ahí obviamente estamos hablando de eso, no significa que el hombre sea más que la mujer. Pero Pablo ahí está dando un argumento teológico de lo que él está haciendo. Y también el tema de lo que creció la iglesia a lo largo de los siglos, ¿no? Porque nosotros sabemos que la iglesia tiene ya 2000 años de historia, de hecho hasta ahora. Y este pasaje en específico se empezó a cambiar de significado o a tratar de ver otra forma de interpretarlo a partir de la primera hora del feminismo. Anteriormente, la iglesia durante todos los años anteriormente nunca se cuestionó el pasaje, siempre mantuvo una interpretación general de lo que dice el pasaje, no mucho más. Eso vos te pusiste a investigar, ajá. No, yo nomás quería decir. Ah, ok. Como que a partir de esta hora de feminismo, digamos, como que empezaron a... Pero ante todo el tiempo anteriormente... Nunca se había cuestionado. Bueno, yo pienso, ¿no? En relación a esto, bueno, la Biblia por ahí siempre van a tratar de cuestionarla, ¿no? Desde siempre. Y bueno, capaz que nosotros como humanos que por ahí tenemos un entendimiento que es cortito, ¿no? Nuestra mente es finita, por ahí no vamos a poder entender todo, ¿no? Lo que Dios es, lo que Dios hizo, lo que Dios hace. Es como que continuamente uno trata, ¿no? Uno va tratando
de formarse, de tratar de entender, pero va a haber misterios que Dios los tiene ocultos y no lo vamos a poder entender. Entonces, por eso yo les decía en un momento que es un tema bastante amplio y complejo y que si nosotros nos ponemos a indagar, indagar, indagar y seguir indagando, es como que no vamos a poder comprenderlo del todo. Exactamente, hay muchas cosas que uno gracias a sentarse y a poder leer y tratar, no diré entendiendo, y cosas que vos vas aprendiendo, que quizás antes no tenías en cuenta o no sabías, pero que requiere por ahí sí, de estudio, de la ayuda de Dios, que te siga dando, ¿no?, entendimiento, como dice acá Isabel. Mm. Mira. Mira. Claro. Claro. Pero a mí me ha pasado que me han dicho que yo en esto porque y el Señor dice que la mujer no puede hacer eso. La mujer no puede servir, tiene que callar, tiene que hablar, tiene que hacer sujeta. Y yo era como que, ay, Señor, pero yo estoy sirviendo, pero bueno, uno cuando leía que iba pasando claro. Como esas personas que se despiden de guiar, porque tal vez también me ha pasado con mi señora, no, que el Señor le dijo, usó este pasaje, usó este pasaje, no, Señor, porque yo no usar perfume ni nada. Y decís, bueno, dolores y otra. Claro. Entonces como que se van a muy extremos, sí, hay cosas que no tienen que tratar con uno, pero se van a... Claro. Claro, como que toman... Claro. Claro. El tema de las definiciones de lo que son los principios y lo que son las leyes. Entiendo que la Iglesia por 2000 años ha seguido de forma esencial los principios no que está plasmada. Entonces nosotros hoy en el siglo XXI, con toda la tecnología y todas las cosas, podemos tomar decisiones por el tema de los principios que llevamos, que por ahí no nos encontramos físicamente en la Biblia, tal cosa que no use mucho la inteligencia artificial y nada de eso. Claro. Pero uno entiende que por el principio tiene que depender de Dios. Claro. Entonces uno sabe que es Entonces yo digo, hay cosas que a la Iglesia a lo largo de los años han seguido por principios, obviamente no. Yo lo que digo es, al fin y al cabo, la Iglesia es columna y baluarte de la verdad, ¿no? Es la Iglesia de Cristo. Entonces desde el principio, la revelación que la Iglesia tuvo de lo que significa la palabra, debió ser la misma durante todos los siglos. Por eso nosotros entendemos que lo que salen ahora en el siglo XX o en el siglo XXI diciendo, no, todo lo que yo le dije hasta ahora está mal y yo tengo la razón, nosotros ya entrar y bueno, es una secta. Porque ¿cómo puede ser que durante 2000 años Dios le haya hablado mal a la Iglesia y de repente aparezca uno y diga, no? Entonces, todo lo anterior estaba equivocado y yo tengo la razón. Entonces, es como seguir los principios, pero también entender lo que la Iglesia se estuvo durante todos los años. Obviamente, con este contexto social. Sí, lo interesante de esto es poder entender el contexto, ¿no? Volviendo a lo mismo, ¿no? Y está interesante, ¿no?, cómo es que se explica acá el por qué Pablo dijo esto en su momento, ¿no? Pero quedémonos con, fíjense, la última pregunta, ¿no? ¿Cómo trata uno con esto en el siglo XXI? Y dice, una persona debería considerar más cercanamente lo que Pablo está hablando, mirar el contexto, ¿sí? Él tiene el problema de la gente profetizando, saltando por toda la iglesia. Esto, no sé qué página tienen ustedes, estoy en el último párrafo antes de lo que sería el apartado de conclusión.
Página 253. 253. ¿Están? Bien. Entonces, él tiene el problema de la gente profetizando, saltando por toda la iglesia, hablando en lenguas, y él está intentando traer el orden del caos en la adoración. Para hacer esto, habla a las mujeres, exhortándolas a hacer sus preguntas a sus esposos en el hogar. Parece como si ellas estuvieran haciendo preguntas todo el tiempo. Eso es lo que me daba risa, ¿no? Justo en medio de estos otros problemas. Pablo estaba diciendo que hay suficientes problemas que están sucediendo, así que cálmense. Imagínense a Pablo ahí diciendo a la mujer, calmate un poco, preguntale estas cuestiones, ¿no? Eso me causó un poco de gracia. Entonces, esta no era una exhortación en contra de las mujeres que siempre estaban hablando en la iglesia. Él había mencionado en 1 Corintios 11, donde habló sobre el velo, como ellas oraban y profetizaban en voz alta. Es realmente obvio que a las mujeres se les permitía orar y profetizar en la iglesia de Corinto en los tiempos de Pablo. Solo no tenían que hacerlo fuera del orden. ¿Sí? Entonces, por eso es que les decía esta cuestión. Pero claro, uno que no sabe, como pasó con el caso de acá de Romina, ¿no? Y como comentaba recién Isabel, no, la mujer tiene que quedarse callada o esto, aquello y lo otro porque dice la Biblia eso. Obviamente, si nos vamos a ir un poco al tema de la vestimenta, porque también les exhortaba en relación a la vestimenta, pero ahora nosotros sabemos que él les decía porque la forma que te vestía representaba tu estatus social. Bueno, hoy en día nosotros, si lo llevamos a la actualidad, sabemos de qué manera tenemos que vestirnos, ¿sí? Entonces, no es que porque vengas, ¿no?, de polleras súper largas o toda tapada o no te tiñas, por ejemplo, no te maquilles, va a significar de que sos resanta o que tenés el cielo ganado. Pero sí sabes de que en ciertos lugares te tenés que vestir de manera como corresponde. Exactamente, no vas a venir a la iglesia con una minifalda, por ejemplo, o toda descotada o maquillada como una puerta, por decirlo de una manera. Entonces, ahí, ahí viene el tema, ¿no? De Dios en tu vida, ¿no? Y bueno, y como mencionaba recién Luca, de los principios, ¿no? Que uno seguía por los principios y valores cristianos. Entonces vas a tener distintas conductas de acuerdo a esos principios que vos tengas en tu vida y no te vas a estar rigiendo porque Pablo dijo hace 500.000 años atrás, la mujer tiene que vestirse de esta manera, no tiene que ponerse un aro, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso como a modo de cierre en relación a este tema, porque el debate es este, ¿no? Se habla mucho de esto en este apartado en el libro. Bien. Conclusión. En la conclusión es donde habla acerca de esta señora, ¿no? Fíjense que saluda a Andrónico y a Junías, va a decir ahí, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo, eso está en Romanos 16:17. Junías, por supuesto, fue una mujer, no un hombre, que fue de alta estima a los apóstoles. Parece claro que muchos hoy han sostenido el entendimiento del dominio del hombre sobre las mujeres por demasiado tiempo y ellos han interpretado la escritura de la manera en que ellos han querido mirarlo. Pablo fue mucho más abierto a las mujeres piadosas que estuvieron apropiadamente tratando con las cosas de la iglesia y ministrando en esta. Su real problema fue con las mujeres que estaban fuera de orden. ¿Sí? Entonces esto como para cierre, ¿no? ¿Cuál era el problema que él estaba teniendo? Pero él sí, con las mujeres, ¿no?, que eran piadosas, que trabajaban para la iglesia, en el ministerio y demás, él tenía, ¿no?, aprecio, pero él, su problema fue con estas mujeres que estaban fuera del orden. Entonces, esto refleja una vez más la igualdad de esencia que tienen todos los hombres y mujeres en términos de la imagen de Dios, mientras que al mismo tiempo tienen diferencias en cuanto a la función, ¿sí? Entonces, en resumen, ¿qué es lo que queda de esto? Que somos seres humanos formados a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Y cómo esto se relaciona, o cómo se relaciona la cuestión de género con la Trinidad de Dios, ¿sí?, que es lo que hablamos hace un momento. Tiene que quedar claro que en esencia todos somos iguales, ¿no?
de que no por ser hombre o mujer uno es más que el otro, sí cumplimos diferentes funciones, que Dios nos ama a todos por igual, reflejamos su imagen, su semejanza como seres humanos. Sí tener en cuenta esto de que la caída, ¿no? El pecado que entró en el mundo, distorsionó algo de la imagen de Dios. Sí tener en cuenta de que esto del unisex, ¿no? Es ir en contra de la imagen de Dios, tener en cuenta de que somos diferentes, tenemos distinciones, pero que ante Dios somos iguales, ¿sí? Bien. Bueno, eso en relación al capítulo 15. El capítulo 16 va a hablar acerca del cristiano y la sexualidad, ¿sí? ¿Qué es lo que se va a decir en relación a este tema? Va a hablar acerca del propósito del sexo, ¿sí? Son dos propósitos. El primero, fructificar y multiplicaos, ¿sí? Es lo que Dios le dijo al hombre y a la mujer cuando los creó. Entonces, Dios designó y creó a los seres humanos como criaturas sexuales, ¿sí? Es parte de nosotros como seres humanos. En Génesis 1 está... ¿Se durmió la pierna? Entonces, el primer propósito es este, ¿no? Que lo encontramos en Génesis 1, cuando Dios le dijo al hombre y a la mujer, fructifica y multiplica, versículo 28. Dios dio esta orden a Adán, así que el sexo en esta etapa en particular es similar al de los animales, que son por instinto procreadores de su propia especie. Entonces, este podría llamarse el primer propósito del sexo, ¿sí? Pero que no necesariamente es el propósito principal. Pero sí que el primer propósito es la propagación de la raza humana, ¿sí? Entonces el primer propósito es este. El segundo propósito del sexo es el placer, en vez de recreativo, como se lo refiere a menudo, ¿sí? Fíjense que ahí va a decir, este es un propósito que algunos cristianos a través de los años han negado frecuentemente o han tenido problemas para aceptarlo. Sin embargo, no se puede leer toda la Biblia sin llegar a entender que el sexo juega un papel mucho más pertinente en las relaciones humanas que la mera propagación. Por ejemplo, cuando leemos el Canto de Salomón, veremos que el sexo es algo que Dios creó y lo hizo hermoso y bueno, dentro de su entendimiento correcto y contexto propio, ¿sí? Entonces, dentro del propósito o plan de Dios, bueno, está esto, ¿no? Del por qué nos hizo a nosotros como seres sexuales, pero que es lindo, dice acá, y es hermoso dentro de su entendimiento correcto y contexto propio. El sexo se convierte en una de las experiencias más placenteras de la vida y eso es lo que quería Dios, ¿sí? Pero volviendo al tema, ¿no? El pecado, la caída, corrompió todo este plan, todo este propósito de Dios. Entonces, el sexo hoy en día es visto de otra manera, ¿no? Que no es de la manera en que Dios lo creó o con el propósito que lo hizo, ¿sí? Básicamente eso es lo que va a decir el texto. Y eso es lo que dice más abajo, fíjense, el pecado y la caída han creado una disfunción en las vidas humanas que sexualmente se han deformado. De esta manera, haciendo el tercer ítem muy importante para entender los dos primeros. Y el tercer propósito es el propósito relacional del sexo. ¿Sí? Son tres propósitos. El primero de fructificaos, bueno, multiplicarse. El segundo propósito es el placer. Y el tercero es el propósito relacional del sexo. Entonces, ¿qué dice ahí en relación a este punto? Bueno, Dios hizo sexuales a los seres humanos con el objetivo de la procreación, placer y del sexo relacional o el amor de pacto dentro la unión sexual, ¿sí? Va a hablar del matrimonio ahí también, ¿no? Fíjense que después más adelante va a haber como una cerca, ¿no? Que va a hablar de este tema. Todo lo que está fuera de la cerca es lo que está prohibido en relación al sexo y lo que está dentro de esa cerca es lo que Dios permite, ¿sí? Y por lo cual Dios lo creó, ¿sí? Entonces,
hay algo que dice ahí, como se ha anotado en un estudio previo, sí, que es el capítulo anterior, los hombres y las mujeres, masculino y femenino, han sido creados para reflejar la unidad y diversidad dentro del propio ser de Dios. Por lo tanto, cuando el esposo y la esposa cumplen con el pacto que Dios les ha ordenado, los dos se convierten en una carne. Ya no son dos, sino uno, unidos en el pacto del matrimonio. ¿Sí? Esto vuelve otra vez al tema de que uno refleja la imagen de Dios y cómo se relaciona esto en el matrimonio y cómo está relacionado con el tema del sexo. ¿Sí? Pero habla de esposo y esposa y habla de la unidad en el matrimonio, que dice que son uno, una sola carne. ¿Sí? Entonces, después va a decir que en esta relación y compromiso hay un constante amor y cuidado, que el enfoque sexual se convierte en el dar, que es opuesto al hecho de recibir, y es en esta la relación que los humanos descubren los regocijos perfectos del sexo como Dios lo designó. En el capítulo anterior sobre la ética cristiana, el pecado fue descrito como la deformación del amor. Fíjense que antes habíamos hablado del ego, ¿se acuerdan de eso también? De que uno cuando habla del ego, ¿no? Es como que todo para mí, yo recibo lo que me beneficia a mí, pero cuando se habla en relación a esto va a hablar de que uno da, ¿no? Antes de recibir, porque hablamos de compromiso, de amor, ¿no? De relación. ¿Qué más? Bueno, en relación a la cerca de la que hablábamos hace un momento, ahí vamos a tener los mandamientos de Dios relativos al sexo, ¿sí? Y va a decir ahí que puede ser de gran ayuda mirar los mandamientos de Dios relativos al sexo como una cerca, un área rodeada llamada sexo de compromiso y con todas las actividades sexuales prohibidas fuera de esta cerca. Fíjense todo lo que está por fuera, ¿no? Y lo que está dentro, que es el sexo de compromiso. Por fuera vamos a encontrar el adulterio, la homosexualidad, la bestialidad, la prostitución, pornografía, orgías, vejación de niños, violación, incesto, y están ahí los pasajes. ¿Qué más? Dentro de esa cerca, no va a decir el texto, que ahí es donde se encuentra el área segura de la sexualidad humana, segura para la psiquis, va a decir también, ¿no? Para el corazón, para la mente y el espíritu ante el Dios Todopoderoso. O sea, fíjense qué amplio, ¿no? Que es el tema. Dentro de la cerca que habla de sexo y compromiso, bueno, va a hablar de que esa es el área segura para el ser humano, para la psiquis, para el corazón, para la mente y hasta para el espíritu de uno mismo. Fuera de esta relación de compromiso, la del matrimonio, él ha dado mandamientos específicos como la actividad sexual prohibida. Y ahí tienen ustedes la lista, ¿no? Que es la lista prohibida, ¿no? Que nos va a proveer una excelente visión global y todo lo que la palabra de Dios prohíbe. Y ahí ustedes tienen la homosexualidad, bestialidad, adulterio y sexo premarital. Algo que me llamó la atención de acá y que lo marqué es que dice que la fornicación lastima el corazón humano. ¿Sí? Incesto, vejación de niños, violación, prostitución, orgías, pornografía. ¿Sí? Pero hay algo que tienen en común estas desviaciones y que es una tendencia egoísta, va a decir. Si hablábamos hace un momento acerca del pecado, ¿no? Y cómo es que el pecado distorsiona, ¿no? La imagen de Dios, distorsiona cómo es lo que Dios creó y con el propósito con el cual Él creó ciertas cosas, en este caso estamos hablando del sexo, ¿no? Todas esas desviaciones tienen una tendencia egoísta. ¿Por qué? Porque se enfocan en recibir, como decíamos hace un momento, en una relación de compromiso, de matrimonio y demás, uno da,
¿no? Se encarga de dar, no de recibir. Entonces, todas estas tendencias que están prohibidas en la palabra de Dios son egoístas, porque uno lo hace con el propósito de satisfacerse a sí mismo, ¿no? Entonces, esas expresan lujuria y no amor. Por ejemplo, el sexo de compromiso es sobre dar al otro, el esposo o la esposa, dentro del contexto de una relación comprometida, y esa es la intención de Dios, el plan de Dios, y por qué Él creó a la humanidad como hombre y como mujer, ¿sí? Bien, ¿qué más? La razón de los mandamientos de Dios, ¿sí? Fíjense que ahí va a decir que, aun cuando es verdad que Dios, el Todopoderoso, no tiene que dar sus razones o razonamientos para sus mandamientos, es igualmente verdad que aquellos que los observan pueden descubrir su sabiduría y su amor expresado en ustedes no deben. Hay 4 detalles, ¿sí? Esto es importante que lo tengan marcado, ¿sí? Los detalles, 4 detalles que revelan el razonamiento del acerca de Dios, la razón por la que Dios dice a los seres humanos que pueden disfrutar este tipo de relación sexual de pacto, pero las que Él prohíbe, ¿sí? Entonces ahí están las razones por las cuales Dios prohíbe ciertas cuestiones en relación a este tema, ¿sí? El primero dice que el sexo que no está relacionado con el propósito inicial de Dios, dice que corrompe el acto, ¿sí? El sexo se convierte en torcido, ¿sí? Esa actividad nunca será la que Dios quiso. Y fíjense que ahí dice que esto va a terminar en repugnancia, amargura, dolor, lamento, totalmente lo opuesto a lo que Dios había dicho en un principio, que era en relación al contentamiento, satisfacción, felicidad y gozo. La otra razón es que es de autosatisfacción, ¿sí? Entonces, pecaminoso en esencia. El sexo dentro de la relación del pacto matrimonial expresa amor y preocupación por el otro, ¿sí? Se vuelve otra vez a lo mismo. Después dice, aquellos que siguen el carácter de Cristo y son guiados por el Espíritu de Dios, no estarán interesados primero y principalmente en la autosatisfacción. Unas relaciones sexuales saludables dentro del pacto del matrimonio se enfocan en la mutua necesidad y satisfacción, ¿sí? Otra razón para que Dios prohíba, ¿no? Las tendencias sexuales fuera de esta famosa cerca es que es animalesco e impulsa a conseguir la realización, va a decir ahí, ¿sí? Lo va a relacionar con lo que hacen los animales, ¿sí? Que los animales lo hacen solamente por instinto, pero no para dar, ¿no? Al otro animal, ¿no? Si nos ponemos a pensar. Entonces, por eso es que lo relaciona con esto, ¿no? Como que es animalesco. Y el cuarto va a decir que el sexo fuera del pacto trata al compañero sexual como un objeto a ser usado para un placer egoísta, no como un compañero a ser respetado a la imagen de Dios, ¿sí? Recuerden ustedes que en la primera unidad donde se hablaba acerca del amor, ¿no? Y de cómo uno tiene que tratar al hermano, lo tiene que tratar como una persona que tiene valor, ¿no? Porque es creación de Dios y Dios nos creó a su imagen y semejanza y hay valor en nosotros, tenemos un propósito. Entonces, si lo relacionamos con eso también, a lo que es el sexo, ¿no? Fuera de esta cerca que Dios permite, es como que estás tratando a la otra persona como un objeto nada más y no necesariamente como como a la creación de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa tan nociva es que un individuo use a otro como un juguete sexual? Va a decir el texto también, ¿sí? Bueno, ¿qué más?
Hay un pasaje ahí, también creo que me van siguiendo, ¿no? Más o menos la lectura ahí. Hay un pasaje que se encuentra en 1 Corintios 6, 13, 18, donde habla Pablo, ¿sí? Fíjense que ahí dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también, a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Sí? Está hablando acerca de la fornicación ahí. Y habla acerca de la inmoralidad sexual, ¿no? Va a decir que el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, pero para el Señor, ¿qué es inmoralidad sexual? Y va a hablar ahí de una palabra, porneia, dice, márquenla esa palabra que es importante también. ¿Qué puede significar esta palabra? Bueno, puede significar inmundicia, desobediencia, asuntos fuera del límite de Dios, ¿sí? Entonces, fíjense que el significado de una palabra, ¿no? Significa un montón de cosas. Entonces, inmoralidad sexual, bueno, tiene que ver con todo esto, con inmundicia, con desobediencia, ¿no? Con asuntos fuera del límite de Dios. Si vamos a la cerca otra vez, ¿no? Dentro de esa cerca es lo que está permitido por Dios, bueno, todo lo que esté por fuera y todo lo que el hombre cometa en relación a eso, bueno, está mal, ¿sí? Y habla de esto, ¿no? De que nosotros, es más, hay otro pasaje que dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces, y habla en relación a esto, ¿no? Al que fornica, ¿no? El que comete este pecado está pecando contra su propio cuerpo. Dice que los demás pecados son externos al cuerpo, pero este en particular es contra tu cuerpo mismo, y que la palabra de Dios también dice que nuestro cuerpo no nos pertenece, ¿no? Que es templo de él, que va por ahí en contra, ¿no? De lo que hoy en día se ve, ¿no? Que mi cuerpo, yo con mi cuerpo hago lo que yo quiero, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y nosotros sabemos y creemos de que nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Entonces, aquellas cosas que Dios no permite, y en particular con este tema, ¿no? Si se está cometiendo ese pecado, estás pecando contra tu propio cuerpo, ¿sí? Entonces, avancemos un poquito más. A ver, Dios está preocupado por el cuerpo nuestro, va a decir el texto. Los creyentes están conectados corporalmente a Cristo mismo, viviendo en un reino completamente nuevo. Es por eso que Pablo anotó que el cuerpo no debe ser deshonrado con actividades sexuales fuera del matrimonio. ¿Sí? Bien, ahí más abajo ustedes tienen este pasaje que recién les decía: o ignorás que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Glorificad a Dios con vuestro cuerpo. Y finalmente dice, los creyentes honran a Dios con sus cuerpos y en una relación sexual de compromiso, ¿sí? Bueno. Bien. Fuera. Ajá. Mm. Sí, es difícil.
Mm. Mm. Sí. Mm. 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 Claro, por eso es que mencionaba esto de cuando uno da, ¿no? Como ministro, bueno, yo soy muy joven, ¿no? Pero generalmente sí hay estas charlas con los matrimonios o con los que se están por casar, ¿no? Y creo que es importante hablar de estos temas, porque como decís vos, hay muchos matrimonios que por ahí no entienden y que piensan que todo está bien como decís, y realmente hay algo que no está bien, porque está bien, sí estamos casados, como decís vos, pero quizás en la intimidad hay cosas que no están dentro de esos límites que Dios permite. Mm. Ujú. Ujú. Si ustedes... Mm. 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 Sí. Más adelante el texto, si leyeron, hay una partecita que dice que Dios es testigo silencioso del matrimonio, ¿no? Porque dice que exacto, que el matrimonio es un pacto con Dios. Entonces Dios es la tercera persona que está dentro de ese pacto. Está bien, somos dos, que en realidad somos uno en la unión, ¿no? Pero que Dios es el testigo silencioso. Entonces Dios es parte de todo eso. Entonces, claro, Dios está ahí. Claro, eso es lo que... Claro, claro, que Dios está ahí, sí. Eso es lo que me llamó la atención a mí bueno, de cuando volví a leer el libro, de que Dios es un testigo silencioso en el matrimonio. Pero digo, hay una cuestión bíblica donde dice cómo tiene que ser el lecho del matrimonio. Sí, me parece que está sin mancilla, creo que dice, me parece, no sé si lo leyeron. Mm. Mm. Sí, está. A su momento lo había visto. Si alguien lo encuentra. Sí. Si alguien, no sé si está específicamente en este capítulo 16 o más adelante, pero sí habla, cuando habla del matrimonio. Bien, bueno, avancemos entonces. A ver qué hora es. Y 22. Bueno, mi idea es poder hacer esta primera parte del día hasta el 17, después hacer el recreito y después sí finalizamos con 18, 19 y 20. ¿Sí? Vamos al capítulo 17 que va a hablar acerca de la homosexualidad, ¿sí? También un tema bastante, bueno, hoy en día... Exactamente. 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 Hay gente que era siempre cristiana. Sí, exactamente. ¿Sí? Es más, el texto va a hablar de algunos fundamentos, entre comillas, en los cuales esta gente se agarra, ¿no? Para decir, está bien lo que estamos haciendo, porque, es más, menciona Sodoma y Gomorra, que en realidad no era el pecado de la homosexualidad, sino que era porque no fueron hospitalarios con la persona que tenía que venir, entonces no está hablando del pecado de la homosexualidad, por ejemplo, va a mencionar acá. La amistad que había entre David y ella. Mira. Ellos dicen que eran pareja. Bueno. Sí. Como dice de la iglesia. Sí.
Sí, de entrada, quieren tomar la Biblia como palabra, ¿no? Para practicarse primero, tienen que entender que van a ser congruentes con la palabra, con la revelación, tienen que saber que la Biblia no se contradice. Exacto. Si la Biblia en una parte dice que la homosexualidad está mal, listo, no ya está. Es que además es claro. Es claro. En ese caso, sí. Cuando pasa eso, generalmente agarran una parte y dicen que no van a parte. Porque después. Claro, sí, tal cual. Pero bueno, es un tema, si estamos hablando de la ética cristiana, cómo es que debo manejarme, qué es lo que tengo que hacer, la homosexualidad entra dentro de este tema, y bueno, cómo es que nosotros nos manejamos, es que en realidad el material lo que va a ser, como decíamos al principio, una reflexión teológica y en base a escrituras que fundamentan, ¿no?, el por qué no, y el por qué la homosexualidad delante de Dios es abominación, ¿sí? Está mal. Entonces, es lo primero que va a decir, ¿no?, de que es abominación, la actitud cristiana frente a la homosexualidad. Básicamente lo que voy a decir es que nosotros no es que vamos a rechazar a la persona, ¿no? No es que homofóbicos, ¿no? Como se dice. No, nosotros como cristianos, claro. Exacto, nosotros como cristianos no tenemos que ser así frente a estas personas homosexuales. Sí saber de que es pecado, que es abominación ante Dios, pero tener una mirada homofóbica, ¿sí? De rechazo. Oh, ahí viene el gay, no, chao, fuera. ¿No? Sí, pero sí, también creo que es importante eso, pero también es importante marcar, ¿no?, que efectivamente es pecado. Yo he visto y conozco gente que es homosexual y o sea, a la gente esa le molesta mucho el tema de que vos digas que lo que ellos hacen es pecado. O sea, ellos como que no quieren que eso sea pecado, como que quieren vivir así. Claro, como que no aceptan. Como que era aceptar Jesús diciendo, no, yo quiero que así. Claro. Igual muchas veces, sí, nosotros le podemos decir, no, es pecado porque es pecado y ellos lo saben. Pero también va más allá de tratar con la persona, porque uno no se hace porque sí, porque quiere. Porque un día para el otro digo, yo sentí que era, porque yo muchas veces, yo sentí que era, no, pasó algo, y por eso se actúa. Los traumas, lo que fuese, si tus padres estuvieron separados, hay muchas enfoques para llegar ahí. Si la persona pone Dios sus padres, hay mucho como para entenderse y darle a la persona. Y llegar a ministrarle y obviamente a que la persona restaure. Porque nosotros como decís que pecado público. Claro, pero también es tomarla y enseñarle a ayudarla. Porque muchas veces nosotros lo preguntamos y sí, la persona sabe que es pecado. ¿Cómo hacemos todo para ayudar? Claro, que por ahí la persona también queriéndose acercar, como se dice, ¿no? Uno agarra y inmediatamente le dice es pecado, claro, la persona por ahí se asusta, ¿no? Pero bueno, es Dios el que tiene que hacer la obra en la persona y la persona también tiene que tener el deseo de querer cambiar, ¿no? Porque Dios dice que no es como el diablo que se mete, Dios va a ir respetuoso, entonces tiene que haber como una decisión de la persona también el querer cambiar, ¿no? Y el querer aceptar y decir, bueno, esto que estoy haciendo en mi vida está mal, entonces es Dios el que obra, porque definitivamente es Dios el que obra en la vida de la persona. O sea, no somos nosotros los que trabajamos en la gente. Dios nos tiene que dar la capacidad para saber, como dice acá Romina, de qué manera tratar, ¿no? Sí, no tenemos que ser homofóbicos, como va a decir acá, sí sabemos de que está mal, que es pecado, pero bueno, que Dios tenga misericordia, ¿no? Porque... Claro, exactamente. También. Yo no, la verdad que sí, el mundo, si volvemos a lo que hablábamos al principio, el pecado entró en el mundo y bueno, y está. Exactamente. Está distorsionando, como decimos, la imagen, la identidad de Dios y rompiendo con ese plan y propósito que Dios tenía en un principio.
Después más adelante va a hablar acerca del divorcio y cómo es que los fariseos le hacían el cuestionamiento a Jesús y de que Jesús le dice, bueno, esto lo hice porque ustedes son tercos o porque el corazón de ustedes, bueno, entonces cuestiones que sí están permitidas dentro de lo que es el divorcio, pero a causa del pecado, lo recalca varias veces, ¿no? Por causa del pecado, esto, por causa del pecado, lo otro. Y bueno, pero ahí como que pude entender mejor qué es lo que sucedía que habían venido a Lot y querían entrar ahí en la tienda y que Lot necesita para que no toquen a los sí. Pero en ese momento que yo lo leí, no lo vi por el lado de la homosexualidad. Y ahora leyendo esto, como que entendí mejor que uno a estudiar. ¿Cómo? Sí. Claro. Obviamente uno más en el padre, claro. Sí, tal cual. Y lo mismo. Claro. Exactamente. Claro. 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 Pero a este tiempo podemos ver que nos está mostrando lo grave que es la homosexualidad, a tal punto que el hombre Exactamente. Exactamente. Sí, tal cual. Son temas, bueno, estamos hablando de ética, está fuerte. Bueno, avancemos un poquito, a ver, ¿qué dice el texto? Dice, los creyentes cristianos pueden amar al individuo que está envuelto en actividades homosexuales y a la misma vez deplorar el pecado de la homosexualidad. Es la gracia de Dios en el corazón de los creyentes, el poder transformar los espíritus que puede hacer que uno ame lo que no se puede amar aún sin mirar la clase de pecado. Los cristianos pueden y realmente aman al pecador mientras que al mismo tiempo aborrecen el pecado. Se arranca con esa introducción el texto, ¿sí? Pasajes bíblicos en contra de la homosexualidad, bueno. Este estudio incorporará el testimonio bíblico, algunos testimonios teológicos y algunas preguntas biológicas y testimonios. El sitio natural para comenzar es con los mandamientos de Dios, representados por el círculo más exterior descrito en el capítulo 2, y esos pasajes bíblicos en contra de la homosexualidad, ¿sí? Y ahí aparece esta historia de familiar de Sodoma y Gomorra, de la cual recién hablábamos, ¿sí? Ese es el pasaje, ¿no? Que aparece primero, ¿no? Y que es un pasaje que va en contra de la homosexualidad, ¿sí? Sí, mal. Levítico 18:22 también, no te echarás con varón como con mujer, esto es abominación. No te acostarás con un hombre como quien se acueste con una mujer, eso es abominación. Entonces, específicamente, ¿sí? Bien textual. Estamos hablando de los mandamientos, la cerca, ¿no? Exterior del capítulo número 2, que está bien detallado que la homosexualidad está mal, Dios no la permite y es abominación. Exactamente, está fuera de esa cerca que hablábamos también en el capítulo 15. Entonces, incuestionable, esta referencia es a la homosexualidad. Si no hay que ponerle más agua para que sea más claro, ¿no? Como quien diría. Bien, después, fíjense algo interesante que dice Romanos 1, 18, 28, algunos sin embargo han intentado discutir que tales pasajes del Antiguo Testamento no son aplicables al nuevo pacto de la libertad en Cristo. ¿Sí? Como ahí hace un momento hablaba Luca y mencionaba esto de que hay muchos que cuestionan o que dicen no, bueno, dicen como que los pasajes del Antiguo Testamento no son aplicables al Nuevo Testamento y fíjense lo que va a decir Pablo, ¿sí? Estamos en el Nuevo Testamento, dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se
encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Sí? Entonces, este pasaje no puede ser leído sin concluir que Dios mira a la homosexualidad como perversión, que no es natural y que es opuesta a su voluntad en la creación. ¿Sí? Entonces, esto en relación a que, bueno, que decían algunos que se oponen, no, lo que decían en el Antiguo Testamento no tiene nada que ver, sí, bueno, ahí Pablo también lo menciona, de que la homosexualidad es perversión, no es lo natural, no es lo que Dios planificó, pensó desde el inicio de la creación, ¿sí? Pero fíjense algo interesante, dice que Dios los entregó a esas pasiones vergonzosas. Como que los deja Dios, no, bueno, hagan lo que ustedes quieran y eso significa que si yo no estoy, se van a perder. Exactamente. Pero Dios te deja, dejarte es lo peor que puede ser, lo peor que te puede pasar, porque vas a derrapar, vas sí, a ya está. sí. Sí, tal cual. Es muy interesante esta parte, ¿no? Que dice, Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, como no lo tienen en cuenta, como no lo conocieron, ¿no? Como no lo aceptaron, como lo dejaron allá, bueno, entonces te entrego a tus pasiones y bueno, manejate, ¿no? Pero fíjate hasta qué punto, ¿no? Claro. Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas, dice. Pero bueno, ahí podría uno pensar y decir, bueno, Dios nos hizo con libre albedrío, ¿no? Que cada uno puede tomar su decisión, ¿no? Porque Dios nos creó, no nos hizo como un robot, ¿no? Que Él te pone el chip, digamos, en tu cabeza y no, o sea, tenemos libre albedrío, ahí está. Porque recién dije albedrío, no, es albedrío. Nada, eso como un detalle que se me vino ahora a la mente. Bueno, ¿qué más? Después de esto hay otro pasaje, ¿no? Donde dice, Pablo continúa este tema en su escrito a los Corintios, mientras que al mismo tiempo haciendo notar la maravillosa gracia y el perdón de Dios, ¿no? Y fíjense que ahí dice, en 1 Corintios 6, 9, 11, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni ladrones, ávaros, borrachos, maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Sí? Fíjense que había gente en Corinto que había estado envuelta, dice, en todas estas perversiones y por la gracia y misericordia de Dios han sido rescatados. Entonces, Dios obra. Es Dios. Pablo lo está diciendo, había un hombre que estaba cometiendo inmoralidad sexual con su madrastra. Y ahí Pablo dice, ustedes lo están permitiendo, ¿por qué permiten eso? Saben lo que tienen que hacer, tienen que tienen que sacarlo del cuerpo de Cristo y tienen que entregarlo a Satanás. Para que de esa manera proceda el arrepentimiento. Porque estando dentro del cuerpo de Cristo lo que va a hacer es contaminar a los demás. De esa manera, esta persona se le va a hacer bien el hecho de que aparte porque esto le va a hacer proceder al arrepentimiento y volver a Cristo. Exacto. Bueno, pero interesante que habla del arrepentimiento. O sea, que uno tiene que arrepentirse, ¿no? La importancia del arrepentimiento y que Dios sí perdona, porque Dios perdona, Dios es misericordia, pero el paso del arrepentimiento no tiene que faltar, tiene que estar. Pero también, como decía, a veces es necesario que lo confronte y le digan, pero no para perjudicarlo ni determinarlo.
Para que es como decir, no, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Nosotros el amor, sí, el amor, pero el amor también significa, mientras está viendo que una persona no te quiere arrepentir y está haciendo mal a la congregación de la iglesia, que ahí está hablando, está en mucha gente. Claro. O sea, ese tema de cómo debe actuar la iglesia con la situación. Claro. Y él mismo te explica diciendo, bueno, esto le va a ser mejor para la persona. Claro. Pase esto, así que... Y era una persona que estaba dentro del cuerpo de Cristo. Claro, y como es... Parte de la iglesia, estaba abiertamente con... Claro. Con su madrastra y la gente se trataba de eso. Claro, estaba afectando al cuerpo. Entonces por eso es que, claro, le dice, bueno, sáquenlo, como para que no contamine, ¿no?, al cuerpo y que se arrepienta. Interesante. Bien. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué página vamos? 281. Ok. Bueno, después tenemos intentos para usar la escritura en apoyo a la homosexualidad, ¿sí? Y ahí habla de Sodoma y Gomorra. Dice que algunos sugieren que esta historia es un malentendido y que en lugar del claro significado de la historia del odio de los ángeles, los defensores de la homosexualidad dicen que el pecado fue el de la inhospitalidad, ¿sí? Entonces utilizan esa historia, ¿no? No fue pecado la homosexualidad, sino que el pecado acá fue que no fueron hospitalarios, ¿no?, con estas personas con estos visitantes. Después, algunas personas han sugerido que el pecado de ellos no fue encontrado en la respuesta homosexual. Por ejemplo, Ezequiel 16 dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciada de pan y abundancia de ociosidad. Tuvieron ellas y tus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Este es un rechazo muy severo. Los defensores de la homosexualidad discutirán y aún nada es dicho específicamente sobre la misma, por lo tanto ellos discuten esto, porque Sodoma fue arrogante, saciada de pan y despreocupada por el pobre y el menesteroso fue destruida, ¿sí? Lo relacionan con eso, porque no fue piadosa, porque fue saciada de pan, ¿no? Por eso es que fue destruida y no por el pecado de la homosexualidad, ¿sí? Ese es otro pasaje de la Biblia, los cuales se apoyan, digamos, para... exactamente. ¿Qué más? Acá también dice que, al principio del párrafo, que la homosexualidad diciendo que en realidad los judíos eran los que lo veían mal. Los griegos y los romanos no lo veían mal. Como diciendo, no. Pero bueno, acá en el mismo texto dice igual, pero la Biblia es clara, la Biblia dice está mal. Exacto. O sea, después el tema del hecho de que las demás culturas estén a favor. Claro. Bien, ¿qué más? A ver. Después va a mencionar un pasaje de Judas, ¿sí? Dice, una vez más, el pecado de la ciudad fue la inhospitalidad, no la homosexualidad. Esto no es como la situación fue entendida en el Nuevo Testamento, como se anotó en Judas, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno, Judas 7. Mientras que es verdad que los pasajes de Ezequiel se enfocan en la inhospitalidad y otros pecados, el pecado que es claramente notable a lo largo de toda la Biblia, ambas en Génesis y en Judas, es el de la homosexualidad. Otro argumento dice que Pablo estaba equivocado o que fue malinterpretado. Ahí ya está sacando la explicación bíblica. Decían que Pablo estaba equivocado, que no había sido... Bueno, son argumentos, ¿no?, que aquel libro va mencionando, ¿sí? Bueno.
termina diciendo de que el mensaje de la Escritura es clara y que establece los mandamientos y que debe entenderse de que las relaciones homosexuales son prohibidas. ¿Sí? La homosexualidad está fuera de la cerca del pacto de la sexualidad apropiada y no se puede simplemente evitar la abrumadora evidencia bíblica que tales prácticas son incorrectas. O sea, es obvio, está prohibido, para Dios está mal. Bueno, y después ahí va a hablar acerca de términos de la propia biología, ¿sí? Va a mencionar algunos estudios que se han hecho en relación a la biología y aparecen estas cuestiones no de los genes, como que estudiaron genes de tantas personas y que en una parte del libro va a hablar del hipotálamo, como que el hipotálamo de estas personas que son homosexuales era más chico que de las personas heterosexuales. Bueno, son estudios biológicos que hicieron a nivel ciencia, ¿no? Para determinar, bueno, a ver, por qué nació así, qué pasó con esta persona que es homosexual. Entonces, por eso son argumentos contra la posición teológica tradicional, ¿sí? Son varios, ahí yo no lo vamos a ir leyendo porque habla de distintos doctores, distintos estudios, ¿no? que se fueron haciendo. Por ejemplo, ¿no? Un concepto, ¿no? para apuntalar, dice que la homosexualidad está determinada con el nacimiento de una persona y para discutir si esto fuera verdad, que la homosexualidad no debería ser vista como pecado, por ejemplo, ¿no? Entonces vos ya naciste así, entonces no es un pecado. Pero uno ya nace pecador. Y el pecado ya está innato en nosotros, sí. Por la caída. Uh-huh. El hecho de que uno nazca, pongámonos gay, si fuera cierto, sigue estando mal, sí, es verdad, como dice él, que si fuese cierto sigue estando mal, porque es verdad, nacemos en pecado nosotros. Exacto. Bueno, son los argumentos que se mencionan acá como a modo de ejemplo, ¿no? Como la cita me digo que cuando eras niño robaste un caramelo al kiosco. Bueno, me acuerdo que cuando era chico una vez robé un huevo así en el kiosco, mi mamá retó. ¿Qué haces? No, tiralo a la basura. Mira, bueno. A ver, de acá, ¿qué otra cosa? Como para finalizarlo, ¿no? Al capítulo, casi en los últimos 2 párrafos, va a volver a hablar acerca de los impulsos sexuales, ¿no? De que fuimos creados con impulsos sexuales, pero que hay un límite, ¿sí? Dios pone un límite para estas cuestiones. Entonces, Dios pone límites en cómo esos impulsos tienen que ser expresados. Vuelve a hablar acerca de la relación de compromiso. Estoy en los últimos párrafos de el capítulo que estamos viendo. No sé qué página tienen ustedes. Estoy un poquito arriba de la conclusión. 289. Los últimos 2 párrafos antes de la conclusión. Vuelve a hablar acerca de la relación de compromiso, que es entre el esposo y la esposa, ¿no? Dentro de ese límite o cerca uno puede disfrutar de la relación sexual, fuera de ese límite que es donde Dios pone a la homosexualidad, las relaciones sexuales son prohibidas. Y entonces termina el capítulo diciendo eso, ¿sí? Volviendo a hablar acerca de esta famosa cerca que se hablaba al principio. Y fíjense que la conclusión es bastante interesante porque hay algunos pasajes en relación a esto, ¿no? Fíjense que dice, desde la perspectiva cristiana hay un principio y un mandamiento que uno no debe participar en la homosexualidad. Estas relaciones no están dentro de lo permisivo prescrito por Dios para el amor de pacto. Y los cristianos deben mantener dichas verdades en mente. Por ejemplo, estas relaciones pervierten el orden de la naturaleza, Romanos 1. Estas relaciones son una abominación, son detestables ante los ojos de Dios, Levítico 18:22. Y en 1 Corintios 6:9-11 dice que los homosexuales no heredarán el reino de Dios.
¿sí? Sabemos y tenemos en claro que esto es perversión, es pecado, ¿sí? Es condenado por Dios, a no ser que uno sea perdonado, ¿sí? Perdonado y cubierto por la gracia de Dios a través de Jesucristo. Dios hizo a los humanos, hombres y mujeres, creados a su divina imagen. En esa diferenciación, la gente refleja la imagen y la gloria de Dios. Las relaciones homosexuales no pueden hacer esto. No importa cuánto hablen de amor, ¿sí? Como decía acá Lucas a su momento también, y sometimiento a aquellos que defienden este estilo de vida. Dios estableció su pacto en la relación del matrimonio entre el hombre y la mujer, esposo y esposa, y eso es lo que Dios autoriza y bendice, ¿sí? Bien, entonces, teniendo en mente todos estos pasajes, estas escrituras, porque vuelvo al principio, como dije, lo que va a tratar estos capítulos es hacer como una reflexión teológica y escritural en relación a estos temas, ¿sí? Por ahí no va a decir, bueno, si llega un homosexual a tu iglesia, vos tenés que hacer esto. No, no nos va a decir esto. Nos menciona pasajes, capítulos que nos llevan a la reflexión para, bueno, entender qué es lo que Dios dice en relación a estos temas, ¿sí? Bien, bueno, vamos a hacer entonces el recreo, son -10, y después sí finalizamos con el cristiano y el matrimonio, el divorcio, segundas nupcias, que es el capítulo 18. Después tenemos el capítulo 19 que va a hablar acerca del racismo. Y después el último capítulo que va a hablar acerca de la onomía, que tiene que ver con la mayordomía, con la economía, cómo es que nosotros manejamos esas cuestiones también. Así que a las 11:05 arrancamos otra vez, ¿sí? Pero mi mamá me parece que no trajo nada, ¿sí? Ah, sí, allá hay tacitas. Ahí le digo a mi mamá.